Hermana, ¿qué está sucediendo allá abajo? ¿Los soldados ya llegaron al objetivo? ¿Han descubierto quién hizo esto? Luna aterrizó en la terraza de las habitaciones de Celestia. Había estado sobrevolando y escaneando la ciudad en busca de cualquier indicio de infiltración. También voló lo más alto que pudo para observar el horizonte, donde se suponía que estaban las montañas rocosas donde realizaron aquella experimentación ilegal. Su preocupación aumentó cuando vio que esas montañas habían sido reemplazadas por una acumulación de edificios brillantes. Apenas podía distinguirlos debido a la enorme distancia, pero Luna lo confirmó al sentir, de repente, miles de presencias nuevas irrumpiendo en el mundo onírico. Y lo único que pudo percibir en ese momento fue pesadillas, muchas pesadillas. La cantidad abrumadora de negatividad que emanaba de aquella ciudad era suficiente para perturbar incluso la propia dimensión de los sueños. Y, como si no fuera suficiente, la energía maliciosa que la acompañaba era igual o incluso más opresiva que la negatividad en el mundo onírico. A medida que pasaba el tiempo, esa energía seguía expandiéndose por la tierra. Aún no lo sabemos, dijo Celestia, leyendo varios pergaminos que flotaban a su alrededor. Desde hacía varios minutos, estaba siendo bombardeada con informes que se teletransportaban hasta ella, enviados por los comandantes unicornios que ya estaban dentro del bosque y organizaban el perímetro. Los soldados me informan que las criaturas del bosque comienzan a inquietarse más y más. Temo que pronto inicie una estampida masiva de monstruos alejándose del bosque. Luna apretó la mandíbula, sus ojos reflejaban una mezcla de ira y preocupación. Esto no es una simple anomalía, susurró, observando las montañas que ya no existían, reemplazadas por un paisaje completamente ajeno a Equestria. Celestia dejó de leer los pergaminos por un momento y la miró con seriedad. ¿Viste algo más mientras sobrevolabas la ciudad? No solo vi, sentí. Luna bajó la mirada, su expresión sombría. Miles de presencias han irrumpido en el mundo onírico, todas ellas envueltas en pesadillas tan densas que incluso yo tuve dificultades para soportarlas. Estas almas no pertenecen a nuestra tierra, hermana, y todas están sufriendo. El aire en la terraza pareció volverse más pesado. Celestia cerró los ojos por un instante, dejando que la información se asentara en su mente. Sabía lo que su hermana intentaba decirle. Lo que había aparecido en esas montañas no era solo una estructura, sino una ciudad entera, con sus propios habitantes, y algo más, algo que traía consigo una oscuridad indescriptible. Seres traídos de otra dimensión a la fuerza y en medio de un conflicto, nada menos. Esta situación no puede ser peor, dijo Celestia, frunciendo el ceño con preocupación. Ella también podía sentir la energía que irradiaba de aquella ciudad. Era obvio que había luchas en cada rincón, y si no eran causadas por las criaturas del bosque, significaba que la batalla ya había comenzado antes de su llegada. Celestia miró de reojo a su hermana, con duda. Hermana, ¿puedes reconocer qué clase de seres son? ¿A qué raza pertenecen estos alienígenas? Luna negó con la cabeza. Solo puedo sentir sus presencias, pero no sé qué forma tienen, sin embargo, hay algo en común en todos ellos. Portan una energía maliciosa. Luna se sobresaltó con sus propias palabras, un escalofrío recorriendo su espalda. Inmediatamente levantó la cabeza y preguntó con urgencia. Hermana, ¿crees que esas cebras trajeron a seguidores del Rey Sombra? ¿Un ejército de soldados malignos? Su voz llevaba una leve rabia contenida, pero con el pánico asomándose en sus ojos. Podría ser una posibilidad, respondió Celestia con una gota de sudor cayendo por su frente. Luego, la miró con una expresión severa, como si quisiera reprenderla. Pero te recuerdo que aún no podemos confirmar que las cebras sean responsables de esto. No debemos apresurarnos a señalar culpables sin pruebas. Luna bajó las orejas, su mirada evitó la de su hermana. Tienes razón, me disculpo. Celestia colocó una pezuña en su hombro en un gesto reconfortante. No lo pienses demasiado, hermana. Lo averiguaremos tarde o temprano. Ahora enfoquémonos en lo que está sucediendo. Justo frente a sus rostros, aparecieron dos nuevos pergaminos en un destello de magia. Celestia los atrapó rápidamente con su hechizo y sus ojos se afilaron al ver el sello que los ataba. Ambos provenían del equipo enviado a Ponyville. Sin perder tiempo, los desenrolló y comenzó a leer con rapidez. Su mirada se movía de un lado a otro, escudriñando cada palabra con atención. Su expresión pasó de preocupación a irritación y, finalmente, a puro pánico. Luna, que había estado observándola en silencio, notó el cambio en su semblante y habló con urgencia. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa cara?
Celestia bajó lentamente el pergamino, cerrando los ojos por un instante para organizar sus pensamientos. Me informan que Twilight y Pinkie Pie, junto con la agente Sue Drops, se han adentrado en el bosque de Belfrede. Parece que la agente decidió permitirles acompañarla en su exploración. Ya están muy dentro del bosque y se acercan peligrosamente a las montañas. Se masajeó las sienes con frustración antes de continuar. El general Falcon tuvo que perseguirlas, ya que fue el único capaz de percibir su presencia dentro del bosque. Y para empeorar la situación, parece que en esa ciudad, Celestia hizo una pausa, su expresión se volvió aún más tensa. Se escuchó un rugido enorme que agitó aún más a las criaturas del Everfrede. Ahora mismo están lidiando con una estampida mientras se acercan cada vez más a la ciudad alienígena. Luna frunció el ceño, sintiendo que la paciencia se le agotaba. Esto no puede estar pasando. Celestia dejó caer el primer pergamino y abrió el segundo. Sus ojos se ensancharon aún más. Como si todo esto no fuera suficiente, Applejack y Rainbow Dash también irrumpieron en el bosque. Lograron retener a Applejack, pero Rainbow Dash fue demasiado rápida para detenerla. Celestia dejó escapar un largo suspiro antes de mirar con severidad hacia el horizonte. Debía haberlo sabido, a veces esas ponis pueden ser demasiado tercas para su propio bien. Luna chasqueó la lengua, su frustración aumentando con cada segundo. Entonces no tenemos tiempo que perder. Debemos actuar ahora. Celestia, para sorpresa de su hermana, negó con la cabeza. No. No podemos ir. ¿Qué? Luna la miró con incredulidad. Enviaré un pergamino a los Wonderbolts para que entren al Everfrede. Nosotras nos quedaremos aquí. Luna abrió la boca para protestar, pero el tono de Celestia era firme, inquebrantable. Algo en su mirada indicaba que no tomaría esa decisión a la ligera. Luna apretó los dientes. Hermana, ¿acaso no comprendes la gravedad de esto? Por supuesto que lo comprendo, interrumpió Celestia, con su mirada clavada en el bosque oscuro a la distancia. Pero alguien tiene que permanecer aquí, y vigilar. No puedes estar hablando en serio. Alzó la voz Luna, su tono cargado de incredulidad y rabia. Las portadoras están en grave peligro. Nuestros soldados están en grave peligro. Ellos podrían, se detuvo de golpe. Se negó a terminar esa frase. La sola idea de pensar en la muerte de sus ponis le traía recuerdos de tiempos más salvajes, de épocas de guerra y desesperación que ya no tenían cabida en su reino. No podía permitir que esas sombras resurgieran en su mente. Bajó la mirada, su ceño fruncido con frustración. No quiero quedarme aquí y ver cómo atacan a mis soldados, dijo con impotencia. Pensé que esta misión no sería tan peligrosa, que sería solo una simple operación de búsqueda y rescate, más un reconocimiento de la amenaza. Tomó aire con dificultad y volvió a alzar la vista, su mirada afilada pero llena de inquietud. No se suponía que el peligro fuera tan alto. Hermana, estos ponis no están preparados para algo así. No para una catástrofe de esta magnitud, no para conflictos tan grandes como aquellos que ocurrieron antes de que la magia de la armonía nos guiara. Nuestros ponis no son como los habitantes del resto del mundo. No son como las demás razas, que aún están acostumbradas al conflicto. Apretó los dientes y desvió la mirada por un momento antes de continuar, ahora con más seguridad en su voz. Alguien tiene que estar ahí para dirigirlos. Su resolución titubeó un instante, y su tono se volvió más incierto. Sé que nuestros generales son grandes ponis, fuertes, disciplinados, pero ellos no han visto de primera pezuña un peligro real, ya viste lo que pasó con la invasión de los cambiantes. Celestia la escuchó en silencio, sin interrumpir. Sus ojos violetas permanecieron fijos en su hermana menor mientras ésta se debatía entre sus propios miedos y su sentido del deber. Luna estaba llena de dudas y conflictos. Y Celestia lo sabía. Pero ella también tenía sus razones. La alicornio abrió sutilmente la boca y, con una voz firme pero calmada, se dirigió a su hermana. Respóndeme algo, querida hermana, ¿quién eres? Luna, cuyos ojos reflejaban el brillo distante de las estrellas, dejó escapar un chasquido de lengua. En ese instante comprendió lo que su hermana pretendía. Un cuestionamiento que, más que indagar, era un desafío. Siempre que su hermana comenzaba a irritarse y a cuestionar sus actos, adoptaba una postura enigmática y la colmaba de preguntas desconcertantes, preguntas que parecían no tener sentido alguno. Hasta que no se respondían, su hermana se negaba a compartir cualquier secreto ni revelación. Así había sido siempre.
En las circunstancias más complicadas, el comportamiento de Celestia se volvía serio y distante, como si en su interior resguardara un saber oculto, una verdad que pocos podían alcanzar. Su porte sugería que estaba por encima de los demás, como si estuviera eternamente preparada para enfrentar cualquier eventualidad, aunque esa imagen resultara, en ocasiones, una farsa. Esa dualidad fue, en última instancia, la semilla de su transformación. La constante sensación de rechazo, la manera en que su hermana la trataba casi como a una niña, había encendido en Luna una furia silenciosa. Esa furia la condujo por un sendero oscuro, convirtiéndola en Nigmaremon. La tragedia no estaba solo en la metamorfosis física, sino en el abismo que se abría en su alma, un abismo lleno de dolor y de la amarga certeza de haber sido incomprendida. «Soy Luna», susurró, con voz baja y evitando deliberadamente el contacto visual, como si temiera que un solo encuentro con la mirada revelara demasiado. Pero la interrogante persistía, tan inquebrantable como el murmullo de la noche. «Eso no responde mi pregunta, hermana. ¿Quién eres?» Luna apretó los dientes, mientras la tensión crecía en el aire, densa y cargada de resentimiento. Con un suspiro entrecortado, continuó. «Soy Luna, una alicornio encargada del movimiento de la luna y del reino onírico», dijo en un murmullo teñido de irritación. «¿Eso es lo que quieres oír? ¿O acaso buscas descubrir algo más profundo? Solo quiero saber si de verdad sabes quién eres». Y esa respuesta, no es la que quería escuchar. «Inténtalo de nuevo». Luna apretó los dientes con frustración. Luna buzó, exasperada. «¿Por qué insistes en esto, hermana? ¿Qué importancia tiene ahora mismo?» Alzó la voz, extendiendo sus alas con frustración. «¿Por qué siempre haces esto, hermana? Siempre debemos quedarnos atrás, siempre solo observar, tenemos el poder para ayudar y aún así». Luna gruñó frustrada. «¿Por qué decides quedarte atrás?» Celestia no se inmutó. En su lugar, se acercó un poco más a su hermana y bajó la voz, haciéndola sonar más solemne. «Porque quiero que recuerdes quién eres, Luna. Más allá de tu título, más allá de tu deber. Quiero que recuerdes lo que significas para este reino ahora. Y para mí». Luna abrió la boca para replicar, pero las palabras murieron en su garganta. «Eres la princesa de la noche, guardiana de los sueños, protectora de Ecuestria. Eres alguien que ha superado la oscuridad y ha regresado más fuerte». Celestia se apartó de su hermana, acercándose lentamente al borde de la terraza, observando el horizonte. «Te comportas como un simple soldado, no eres algo que se puede sacrificar y desechar como si nada, somos mucho más que generales de guerra, somos gobernantes de una raza, con todo lo que eso implica, somos la última línea de defensa así como las administradoras de toda una nación. Tú ya lo mencionaste, lo que pasó con la invasión de Chrysalis, fuimos salvadas por suerte, aún teniendo nuestros guardias desplegados en la ciudad. Ahora que la mayoría están fuera de aquí, somos lo único que puede defender a nuestros súbditos en Canterlot». Celestia volvió a mirar a su hermana con convicción. «Es nuestro deber, proteger a los ciudadanos», dijo Celestia, para luego mirar al suelo con preocupación. Quizás esto era lo que buscaba Sombra, como cuando intentó gobernar el Imperio de Cristal, buscó soldados para su guerra, quizás es lo mismo que intentaron esos ponis en las montañas, y si es verdad que no fueron ponis sino cebras, puede que estemos a las puertas de una guerra como hace miles de años. La mirada de Celestia volvió a ser de acero y la dirigió a su hermana. «Independientemente de lo que sé, debemos defender a nuestros ponis, como gobernantes que somos, debemos permanecer en la retaguardia». Luna miró a su hermana con más comprensión, pero aún conflictiva, su mirada intentaba hacer contacto visual, pero sus constantes dudas no le permitían aceptar eso. «Pero, hermana, yo no soy como tú, no puedo quedarme atrás». Luna trataba con todas sus fuerzas de ordenar sus pensamientos, aunque lo que decía Celestia tenía mucha razón, no odia simplemente dejar a sus guardias cargar contra algo desconocido y peligroso. Celestia observó a su hermana, en su constante conflicto, su mirada cambió, con más emoción. «Pero, sobre todo, eres mi hermana, y confío en ti». Los ojos de Luna se agrandaron por la sorpresa. «Si crees que nuestros soldados no están preparados para enfrentar esta amenaza, entonces guíalos». El corazón de Luna latió con fuerza ante esas palabras. «Si crees que no tienen experiencia en batalla, dales tu conocimiento». Luna sintió un nudo en la garganta. «¿Y si crees que no hay nadie allí capaz de dirigirlos?». Celestia colocó una pezuña en el hombro de su hermana. «Entonces, sé tú quien los lidere». Luna la miró con asombro, su respiración alterada. «¿Estás diciendo que debería ir al frente de batalla?». Celestia negó con la cabeza, su expresión serena pero firme.
Yo quiero que te quedes. Pero si no puedes confiar en tus soldados, si crees que tu deber es estar en el centro de la refriega, entonces sí. Pero en ese caso, no podré acompañarte. Luna tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Celestia no la estaba obligando a retroceder ni le pedía que abandonara a sus soldados. No la estaba subestimando ni ignorando su preocupación. En su lugar, le ofrecía algo mucho más grande, la posibilidad de elegir. Una responsabilidad verdadera. Después de tanto tiempo sintiéndose en la sombra de su hermana, ahora Celestia la estaba colocando en el centro del escenario. Y eso la aterraba. Porque si tomaba la decisión equivocada, ya no habría nadie a quien culpar. Luna cerró los ojos por un instante. Un gobernante no debía estar en el frente de la batalla. Lo sabía. Era una verdad innegable, tanto como el brillo del sol o la frialdad de la luna. Ella era importante para Equestria, para sus súbditos y, sobre todo, para su hermana. Y sin embargo, ¿no era esa la razón por la que había caído en la oscuridad una vez? Porque siempre la apartaban, porque nunca la dejaban pelear. Celestia siempre se encargaba de las interacciones políticas, de tomar decisiones con la cabeza fría. Pero Luna sentía demasiado. Sabía que era impulsiva, que la ira y la frustración a veces dominaban su juicio. ¿Y si eso estaba ocurriendo ahora mismo? Respiró hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Se preparó para responder, para aceptar quedarse junto a su hermana. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el aire, interrumpiendo sus pensamientos. Un sonido tan intenso que sintió la vibración recorriendo su pecho. Ambas alicornios giraron la vista hacia la ciudad alienígena. Desde esa distancia, los edificios apenas parecían líneas y puntos iluminados en la lejanía, pero la cantidad de luces parpadeantes lo hacía evidente. Algo estaba ocurriendo. Algo terrible. Varios edificios flotaban en el aire, como si una mano invisible los hubiera arrancado de sus cimientos. Se elevaban cada vez más alto, retorciéndose en un espectáculo antinatural. Y entonces, de repente, fueron lanzados de vuelta al suelo con una fuerza devastadora. La onda expansiva se sintió incluso a la distancia. Antes de que pudieran reaccionar, otro impacto resonó en el aire, como el rugido de una bestia colosal. Algo en el cielo había disparado un objeto. Un proyectil oscuro, veloz como un relámpago, descendía en dirección al bosque Belfrede. Su trayectoria era peligrosa. Demasiado peligrosa. Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta de que el impacto sería cerca de Ponyville. Cerca de sus soldados. Cerca de su gente. Celestia reaccionó primero. Con un destello de magia, manifestó un pergamino y comenzó a escribir rápidamente, su expresión ahora tensa, determinada. Avisaré a los Wonderbolts. Los soldados ya no pueden enfocarse en el rescate, deben evacuar Ponyville lo antes posible, dijo frenéticamente, escribiendo con velocidad en el pergamino. Toda esa energía, todo ese ruido, seguramente fue la gota que colmó el vaso. Todas las bestias del bosque comenzarán a salir en una estampida gigantesca. No despegó los ojos del pergamino mientras hablaba. Cuando finalmente terminó su escrito, este desapareció en un destello de luz. En cuanto a nosotras, nos prepararemos para defender este set. Celestia se enfocó en su hermana con tono apremiante, solo para detenerse en seco, su rostro congelado en una expresión de shock. Luna estaba flotando más allá de los límites del castillo. ¿Hermana?, preguntó con un nudo en la garganta. Ya sabía lo que pretendía hacer. Luna la miró de reojo. Sus ojos reflejaban seguridad, pero también una leve sombra de incertidumbre. Lo lamento, susurró, pero en verdad creo que esta es la elección correcta. Miró a su hermana con más emoción y habló con fuerza. A diferencia de los ciudadanos, mi guardia nocturna siempre creyó en mí desde el primer día. La Alcionio volvió a ver el horizonte con meditación. Quizás esa es la diferencia entre nosotras, quizás eso es lo que en verdad soy. Hizo una pausa. Sus ojos brillaron con intensidad. No sé cómo ser una soberana de verdad. En el fondo, solo soy un soldado más. Celestia abrió la boca, a punto de hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, ¡boom! Un golpe de viento sacudió el aire cuando Luna desapareció en una ventisca provocada por el aleteo de sus alas. Su velocidad era impresionante, pero no conforme con eso, al cabo de unos metros se desvaneció en un destello de magia, teletransportándose con el único objetivo de llegar a la zona de batalla lo más rápido posible. No había más tiempo para dudas. Celestia la observó partir, su melena flotando suavemente con la brisa.
El silencio que quedó tras su partida era abrumador. Celestia bajó la mirada, con el ceño fruncido. Por más que intentara evitarlo, una punzada de preocupación se alojó en su pecho. Entonces, así será. Respiró hondo y enderezó su postura, dejando atrás la emoción y dejando que su deber tomara el control. Apretó la mandíbula. Que la luna brille sobre Equestria, hermana mía. Las puertas de su habitación se abrieron de golpe. Princesa Celestia. Una voz jadeante la llamó. Su secretaria entró corriendo, el pelaje erizado, con el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Su expresión era de puro pánico. Celestia no necesitaba que hablara para saber la razón de su llegada. Aún así, giró levemente la cabeza y levantó una oreja, indicándole que hablara. La secretaria lo entendió al instante y, tras tomar un respiro, continuó con urgencia. Princesa Celestia, criaturas están saliendo del bosque. Se dirigen hacia Canterlot. Son cientos, quizás miles. Los soldados que armaron el perímetro están intentando contenerlas, pero son demasiadas. ¿Qué debemos hacer, princesa? La desesperación en su voz aumentaba con cada palabra. Celestia, sin embargo, no se inmutó. Desplegó sus alas y dejó que su magia cálida llenara la habitación, transmitiendo calma a todos a su alrededor. Comunícate con los guardias que patrullan Canterlot, ordenó con firmeza. Que se enfoquen en el sector sur, donde está el bosque. Que ninguna criatura logre colarse en la ciudad. Mientras hablaba, ya estaba escribiendo en otro pergamino. En cuanto terminó, lo envió con un destello de luz. Desde la ventana, podía ver la ciudad iluminada por la luz de la luna, y más allá, el oscuro horizonte se movía con sombras. Criaturas. Y estaban cada vez más cerca. No había tiempo que perder. Su cuerno brilló con intensidad, envolviéndola en un aura dorada. Por un instante, su silueta proyectó una sombra alargada en la pared, y en un parpadeo, desapareció. Se había teletransportado a las afueras de Canterlot, donde también la batalla estaba por comenzar. Duele, susurró una voz al aire. Maldición, duele mucho. ¿Qué estaba haciendo? La voz sonaba cansada, adolorida. Su respiración era irregular, húmeda. Cada bocanada de aire quemaba su garganta. Le palpitaba la cabeza con una presión insoportable junto con un sonido estático, como si su cráneo estuviera a punto de quebrarse. Tal vez tenía una fisura. Con suerte, eso sería lo único, aunque, en el peor de los casos, bien podría estar sufriendo un derrame cerebral. No. La mínima capacidad de pensamiento que aún conservaba la sacó de esa idea. Poco a poco, su mente comenzó a encajar las piezas de sus recuerdos, deshaciendo la bruma que la envolvía, pero aún con el zumbido persistente. Oh, ya lo recuerdo. Susurró con una sonrisa amarga. Ese demonio casi me aplasta la cabeza. Lendari seguía tendida en el suelo, su cuerpo pesando como si estuviera hecho de piedra. A su lado, el hechicero yacía inconsciente, apenas delatado por el leve movimiento de su pecho al respirar. Sobre ella, el cielo estrellado se extendía en un vasto lienzo, indiferente a la brutalidad de la batalla. Pero incluso en su estado, sintió algo extraño en esas estrellas, como si la estuvieran observando. El ruido de los golpes, los cortes y la destrucción martillaba sus oídos como un eco lejano, pero, al menos, parecía estar alejándose. Un alivio para su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué aún no se levantaba? ¿Por qué aún no se movía de ahí? Él quiere que me quede aquí y mantenga con vida a este mono. La yegua habló sin emoción, su voz carente de vida, casi en trance. Recordó sus palabras. Las palabras de aquel demonio. Desde el momento en que habló, supo que estaba ante algo completamente distinto a cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes. Su mera presencia era un golpe de peligro instantáneo. Su voz, su postura, su forma de moverse, todo en él derrochaba soberbia e indiferencia. No era solo una criatura poderosa. No. Era algo que estaba por encima de todos los demás, observando desde lo alto con una impasible superioridad. Era un depredador. Un ser nacido para devorar todo lo que se interpusiera en su camino. El aura que emanaba de él era una amalgama de sensaciones, y todas eran negativas. Apatía. Hostilidad. Odio. Pero por encima de todo, desprecio. Un desprecio visceral, absoluto. Lendari lo sintió. Lo vio en su mirada, lo percibió en cada palabra.
No era el desprecio de un enemigo que reconoce la fuerza de su oponente. No. Era el desprecio de alguien que deseaba verla muerta, pero que, por alguna razón, no podía hacerlo. Y eso lo asqueaba. La simple idea de seguir viendo su rostro parecía repugnarle. Y eso era lo más aterrador de todo. La yegua permanecía inmóvil, derrotada. Condenada a mirar la nada y simplemente esperar. El aire frío azotaba su melena manchada de sangre, intensificando la sensación helada que calaba hasta sus huesos. ¿Por qué? Sus labios apenas se movieron, dejando escapar un susurro quebrado. ¿Por qué perdí? Sus pensamientos eran un torbellino de frustración y desesperanza. Incluso usando lo que me hace especial, no significa nada. Lendari cerró los ojos, sintiendo el peso del cansancio hundirse sobre su cuerpo como una losa. Yo, jadeó, cada palabra un esfuerzo agónico. Soy la soldado más fuerte del reino Zebra. Se repetía esas palabras una y otra vez en su mente, como si aferrarse a ese título pudiera devolverle las fuerzas. Pero el sentimiento que la mantenía clavada al suelo era más fuerte. Era un viejo enemigo. Uno que creía haber conquistado en su batalla contra el Minotauro. Uno que pensó haber superado cuando enfrentó a la bestia sin ojos. El miedo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no sentía la voluntad para sobreponerse a él. El demonio le había dado una orden. Que se quedara aquí. Tal vez, cuando regresara, la mataría. Y aún así, sabiendo eso, no podía moverse. Lendari. Si Lendari escuchó la voz, no dio ninguna señal de ello. Seguía mirando a la nada con una expresión vacía, atrapada en un estado de letargo que la hacía recordar aquellos días tormentosos que tanto intentaba olvidar. Lendari, la voz sonó más fuerte, cerca de su costado, pero llegó distorsionada, amortiguada por la estática en sus oídos. Tal vez, si lograba mover un poco los ojos, podría ver quién le hablaba. Pero ni siquiera tenía la voluntad para intentar algo tan simple. Lendari, reacciona. El sonido se hizo más estridente, y junto a él, una nueva sensación recorrió su espalda. Algo la rodeaba, la presionaba, luego sintió como su cuerpo era alzado desde el suelo, pero su cabeza no siguió el movimiento y cayó sin fuerzas, obligándola a observar desde su nuevo ángulo las calles irreconocibles frente a ella. ¿Quién la estaba moviendo? La pregunta pasó por su mente sin provocar la menor chispa de interés. Maldita sea, no te hagas la muerta. Puedo ver que tienes los ojos abiertos y que estás respirando. La voz, irritada, sonaba ahora justo encima de ella. ¿Por qué diablos no te mueves? Los labios de Lendari temblaron apenas. Respondió en un susurro quebrado, con la única verdad que su mente era capaz de formular. Yo, debo quedarme aquí y esperar al demonio. Esa, creo que fue su orden. La respuesta pareció desconcertar a su interlocutor. ¿De qué demonios estás hablando? Mírame. Unas pezuñas firmes sujetaron su rostro y, sin darle opción a resistirse, la obligaron a levantar la mirada. Lendari parpadeó con esfuerzo, intentando enfocar la figura frente a ella, pero su visión estaba tan borrosa que solo distinguió una silueta temblorosa. Lendari, ¿qué demonios sucedió? ¿Dónde están los demás? Era inútil. Lendari ya no razonaba. ¿Acaso sus convicciones finalmente habían desaparecido? Se habían esfumado como si nunca hubieran existido. Como si jamás hubiera tenido algo a lo que aferrarse. Sus párpados se entrecerraron lentamente, tratando de encontrar una respuesta en su mente confusa. Yo, no sé. No sé nada, murmuró, su voz apenas un susurro. Sus ojos cayeron al suelo, vacíos de toda determinación. Solo quiero tirarme al suelo y no moverme más. Mientras tenga al mono aquí, todo debería estar bien. Eso es lo que debo hacer, debo obedecer la orden. La bofetada le giró el rostro con fuerza. Un ardor punzante se extendió por su mejilla, sacándola de golpe del letargo. El zumbido en sus oídos desapareció de inmediato y, de pronto, el mundo a su alrededor volvió a adquirir nitidez. ¿Pero qué mierda? ¡Hijo de...! Maldijo, llevándose una pezuña a la mandíbula mientras un gruñido de enojo escapaba de sus labios. Sus ojos se abrieron con furia y su cuerpo reaccionó por instinto, lista para devolver el golpe. Pero, en el último instante, se detuvo. Sus pupilas se dilataron con sorpresa. «Morcley, ¿qué haces aquí?» Su voz sonó desconcertada. Parpadeó varias veces y miró a su alrededor, su mente tratando de recomponer los fragmentos dispersos de la realidad. ¿Qué me pasó? Tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. ¿Dónde está ese demonio?
También me da gusto ver que sigues viva, comentó Mowgli, inexpresivo. Parecía más molesto por la falta de preocupación de Lendari hacia quien la había ayudado que por su propio estado. Giró la cabeza y echó un vistazo a su alrededor. No tardó en sacar una conclusión bastante obvia. ¿Te patearon el trasero, otra vez, no? Agregó con un deje de diversión. La yegua resopló, masajeándose la cabeza mientras lo miraba con irritación. Ya me gustaría verte en mis malditos cascos, buzó. Para ser sincera, estoy viva de milagro. Chasqueó la lengua al sentir el ardor en su cráneo cuando su pezuña rozó la zona dañada. Y además, ¿en serio era necesario golpearme en la cabeza? Ya siento que la están usando de piñata. Mowgli se encogió de hombros sin la menor muestra de arrepentimiento. No me culpes, tenía que sacarte de tus alucinaciones. Creo que soy el único aquí que se preocupa por el estado del otro, dijo con condescendencia. Lendari entrecerró los ojos y, tras un breve silencio, le dedicó una sonrisa burlona. No es que no me importe saber que sigues vivo, ladeó la cabeza con una expresión socarrona. Simplemente sabía que no podías morir tan fácilmente. Se inclinó apenas hacia él, repitiendo con tono irónico unas palabras que Mowgli había dicho años atrás. Después de todo, eres aquel que cambiará la historia del mundo, ¿no? Por un instante, Mowgli sonrió con presunción. Pero, poco a poco, su expresión se apagó. Su rostro adquirió un aire decaído, casi resignado. Bueno, aunque eso sea cierto, nunca pensé que ese cambio fuera tan oscuro. Quería cambiar la historia de nuestra raza en el mundo, pero lo único que conseguí fue destrucción para todos los reinos, murmuró Mowgli, empezando a temblar. Mowgli. Lendari lo miró con duda, notando el drástico cambio en su actitud. Oye. Lendari se sobresaltó cuando vio cómo grandes cantidades de sangre brotaban de la nariz y los ojos de Mowgli, manchando el suelo como si un grifo abierto se hubiera desbordado. Antes de que el semental cayera desplomado, ella logró sostenerlo, pero no tuvo tiempo de preguntarle nada. El cuerpo de Mowgli brilló con una luz amarilla, y de inmediato, la hemorragia se detuvo. ¿Qué te está pasando? Balbuceó Lendari, mirándolo con asombro. Ese brillo, ¿es mi poción de curación? Frunció el ceño, comprendiendo de golpe. ¿Esto es por el ritual de traslado con el cristal? ¿La poción está curando las secuelas? Mowgli se apoyó en el hombro de Lendari, tratando de recomponerse. Su tiempo se estaba acabando, y él lo sabía. En esos escasos segundos, mientras respiraba con dificultad para aliviar la tensión en su cuerpo, su mente viajó a los sucesos de hacía unos minutos, algo que intensificó aún más su urgencia. Cuando despertó, supo de inmediato que no estaba donde debería. El suelo liso y frío, junto con las luces blancas sobre su cabeza, se lo confirmaron al instante. Sin embargo, la sorpresa no era un sentimiento acorde a la situación. No tenía por qué sorprenderse. Ya había visto esta dimensión antes, cuando aquellas criaturas se enfrentaron entre sí. Lo que sí lo dominó, segundos después de abrir los ojos, fue una presión inmensa en su cabeza. Casi sentía que estallaría si no hacía algo de inmediato. Con desesperación, escarbó en su alforja, buscando a tientas la poción de curación de Lendari. Apenas la encontró, la destapó y la bebió de un solo trago. Sintió la magia recorriendo su cuerpo y, con un suspiro de alivio, notó cómo el dolor se disipaba. El semental se incorporó con dificultad y se permitió unos segundos para observar su entorno. Fue entonces cuando la situación se asentó en su mente y tembló de pánico. No puede ser, murmuró, apretando los dientes hasta hacerlos chocar entre sí. Era su peor temor hecho realidad. Su mundo y este, habían colisionado. Un mundo lleno de desesperación y negatividad ahora tenía acceso libre a sus tierras. Un dolor punzante volvió a atravesar su cabeza. Mowgli sintió como la sangre brotaba nuevamente de su nariz y ojos, goteando sobre el suelo, solo para ser absorbida en un instante por la magia restauradora de su cuerpo. Parpadeó con asombro. En ese breve lapso, no solo había sentido el dolor, también había percibido algo más. Su vínculo con el cristal del Rey Sombra seguía intacto. Aún podía sentirlo. Y, sobre todo, podía sentir la onda de magia que emanaba de él, poderosa y pulsante, alimentándose de la energía siniestra que flotaba por las calles de esta ciudad alienígena. Una chispa de esperanza brilló en su interior. El cristal no había traído todo el mundo consigo, solo esta ciudad. Pero no podía bajar la guardia.
Si no lograba detener el cristal, que aún seguía en piloto automático, su señal de activación podría extenderse. Y si esa señal llegaba a conectar con los demás cristales dispersos por el mundo, entonces, sí estarían ante el verdadero apocalipsis. Aún puedo sentir su ubicación, mi única suposición es que, al momento de traer esta ciudad, tanto el cristal como nosotros fuimos desplazados a diferentes lugares. Morclis se limpió la nariz cuando la sangre volvió a brotar, solo para ser detenida segundos después por la magia de su cuerpo. Frunció el ceño con preocupación. He estado demasiado tiempo expuesto a la dimensión superior, y mientras más tiempo siga vinculado al cristal, el daño no parará, se intensificará. Esto no es solo para salvar el mundo, sino para salvar mi propia vida. Un escalofrío recorrió su espalda. Tenía que moverse. Dio un paso en dirección al cristal, con la determinación grabada en su mente. El tiempo pareció ralentizarse cuando giró la cabeza para avanzar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que venía desde el fondo del pasillo. Con velocidad vertiginosa, unas fauces gigantescas, repletas de dientes afilados y silbantes, se abalanzaron directamente hacia su cráneo. Morclis gritó de pánico y se lanzó a un lado en el último segundo. Pero no fue suficiente. Las mandíbulas de la criatura se cerraron con un chasquido seco, atrapándolo por el costado y arrastrándolo con una fuerza brutal hasta estrellarlo contra la pared. El grito desgarrador del semental retumbó en los pasillos, arrancándole el aire de los pulmones. Desesperado, luchó con todas sus fuerzas para zafarse del monstruo que hundía sus colmillos en su carne. Usó cada gramo de energía que le quedaba y, cuando por fin logró liberarse, un nuevo chillido de agonía escapó de su garganta al sentir como un pedazo de su costado se quedaba en las fauces de la criatura. Su poción de curación actuó de inmediato, reconstruyendo su carne mutilada, pero el dolor aún lo atravesaba como un hierro al rojo vivo. Con la respiración entrecortada, Morclis solo pudo arrastrarse hacia atrás, temblando, mientras observaba con terror a la bestia que tenía frente a él. Era una criatura similar a una serpiente dragón. A pesar de la ausencia de alas, su enorme cuerpo flotaba en el aire con una gracia antinatural, como si estuviera nadando en un océano invisible. Y lo peor de todo, lo estaba observando. Morclis hizo una mueca y apretó los dientes al esquivar por centímetros las fauces del dragón serpentino que se abalanzó una vez más sobre él. Tan rápido como pudo, lanzó una bomba de humo que guardaba en su alforja y echó a correr por los pasillos desolados, alejándose lo más posible del monstruo. «Mierda, me duele», gimió el semental con desesperación. Mover su cuerpo con la carne aún expuesta era una tortura insoportable. ¿Y si tomo una poción de fuerza?, pensó frenéticamente, buscando alguna forma de librarse de la criatura, pero enseguida desechó la idea. No, mi cuerpo no lo soportará. Si me sobreesfuerzo, los efectos durarán mucho menos, y si la poción de regeneración se agota, moriré definitivamente. Debo encontrar una salida de este pasillo. Respiraba con dificultad mientras avanzaba de un corredor a otro. En su huida, escuchaba murmullos y gruñidos a lo lejos, señales de que otras criaturas habitaban esos lugares. Se obligó a desviarse por los pasillos más silenciosos, pero el sonido de sus cascos golpeando el mármol reverberaba en el ambiente, facilitando su rastro a su perseguidor. Mierda, ¿dónde está la salida de este maldito lugar? No tengo tiempo para esto, maldita sea. Se detuvo en mitad de otro pasillo, respirando con dificultad. Todo era absurdamente similar, como si estuviera atrapado en un laberinto infinito. Si no fuera por su vínculo con el cristal, estaba seguro de que habría terminado corriendo en círculos. El único indicio de avance eran los cientos de carteles pegados en las paredes. En ellos aparecían imágenes de aquellas mismas criaturas que había visto antes. El monstruo de 4 ojos que peleó contra el otro de cabeza de volcán. Solo que, en estas imágenes, las criaturas tenían solo 2 ojos. Era un detalle intrigante, algo que, en otro momento, habría estado encantado de investigar. Pero ahora, lo único que importaba era sobrevivir. A lo lejos, volvió a escuchar gruñidos. Su desesperación se encendió una vez más como una llamarada. Su costado ya se había regenerado por completo, pero el dolor fantasma persistía en su mente, una sensación punzante que no podía ignorar. Por puro instinto, se obligó a seguir huyendo. Se detuvo en seco cuando un rugido retumbó delante de él.
Con el corazón latiéndole en la garganta, giró bruscamente hacia la izquierda, solo para escuchar otro rugido proveniente de esa misma dirección. Y luego otro. Y otro más. Los bramidos surgieron de todos lados, acercándose con ferocidad, llenando los pasillos con una cacofonía aterradora. No, 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 murmuró Morkley en un desesperado susurro de plegaria. En la oscuridad, la criatura emergió de nuevo. El dragón serpiente se lanzó sobre él con la velocidad de un cañón. Morkley apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó sus cascos delanteros y bloqueó la mordida justo antes de que le destrozara el cráneo. Pero el impacto lo catapultó contra la pared. Sintió el golpe como si le hubieran partido los huesos. El dolor explotó en su cuerpo mientras luchaba inútilmente por mantener la mandíbula de la bestia lejos de su rostro. Y entonces, los gruñidos se multiplicaron. El pasillo se llenó de sombras. Criaturas hambrientas emergieron de la oscuridad y se lanzaron hacia él sin piedad. La presión sobre su cuerpo aumentó. Eran demasiadas. Morkley gritó con todas sus fuerzas, su voz ahogada por el estruendo de las bestias que lo envolvían. Se preparó para lo peor. Para ser devorado. Para ser despedazado. Tomaré, deténganse. La voz surgió a lo lejos, relajada, serena, casi despreocupada. Y entonces, como si fueran simples máquinas a las que alguien hubiera apagado con un solo comando, todas y cada una de las criaturas se quedaron completamente inmóviles. Las sombras que envolvían a Morkley comenzaron a distorsionarse, alargándose grotescamente hacia atrás. Su deformación no era natural, era forzada. Algo más las arrastraba. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, al fondo de los pasillos, flotaban varias esferas negras. O quizás no eran esferas en absoluto. Más que simples objetos, parecían ser agujeros en la realidad misma, perforaciones en el aire que devoraban la luz a su alrededor. Las criaturas no pudieron resistirse. Uno a uno, sus cuerpos fueron succionados sin piedad, estirándose hasta lo imposible antes de desaparecer en los vórtices brumosos. El dragón serpiente también se detuvo. Aflojó su mordida y giró bruscamente, ondulando en el aire como solo una criatura de su naturaleza podía hacerlo. Silencioso, sinuoso, se deslizó flotando hacia el fondo del pasillo derecho, alejándose sin prisa. Y entonces, Morkley lo vio dirigirse hacia una silueta. Una mano, reposando tranquilamente en la penumbra. El dragón flotó con docilidad hacia ella, deteniéndose cerca, como un cachorro emocionado. La mano se alzó con pereza y acarició su cabeza con un gesto casi afectuoso. Bien hecho, muchacho. La voz tenía un atisbo de satisfacción. Morkley se levantó con dificultad. Su cuerpo temblaba, sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. Apretó los dientes, obligándose a mirar al responsable de todo. Y cuando lo hizo, su respiración se detuvo. Se quedó inmóvil. Su mandíbula se desencajó. Sus pupilas se contrajeron con terror absoluto. Su cuerpo entero sufrió espasmos involuntarios, como si quisiera moverse, huir, alejarse de esa cosa, pero su mente estaba bloqueada. ¿Por qué? Porque la energía que emanaba ese ser era abrumadora. No, abrumadora era quedarse corto. Era sofocante, maligna, aterradora. Una presencia comparable a la del monstruo de 4 ojos que había visto antes, pero esta era peor. Mucho peor. Porque la estaba experimentando de cerca. Esa energía impregnaba el aire, infiltrándose en sus pulmones con cada jadeo entrecortado. Podía sentir la temperatura bajar, la presión aplastarlo, su piel erizarse hasta el dolor. Era demasiado. Demasiado inmensa. Demasiado aterradora. El ambiente mismo parecía quebrarlo poco a poco, deteriorando su cuerpo y su mente, la poca que le quedaba. ¿Respirar lo mataría? Morkley no pudo evitar preguntárselo en su estado catatónico. Un nuevo sonido rompió el aire. Pasos. Lentos, calculados, resonando con el eco de un pasillo ahora vacío. La criatura avanzaba hacia él con calma, y Morkley, atrapado en el pánico, no pudo ni siquiera retorcerse. Aunque lo hubiera intentado, la pared tras él se lo habría impedido. Poco a poco, la silueta del ser emergió de la oscuridad, aclarando sus contornos a medida que las lámparas cercanas la bañaban con su luz mortecina.
Era una clara distinción entre la penumbra del fondo del pasillo y la claridad tenue que ahora revelaba su forma. Cuando la luz iluminó su cuerpo, Morkley pudo distinguir su atuendo. A sus ojos, parecía un vestido negro de cuerpo completo, pero al observar con más detalle, comprendió que no era exactamente eso. El ser vestía un kimono negro holgado, con amplias mangas que se deslizaban con cada movimiento, ocultando parcialmente sus manos. El tejido, aunque de apariencia sencilla, tenía una presencia inquietante, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. La parte inferior de la vestimenta se ceñía a la cintura con un obi oscuro, sin adornos llamativos, lo que le confería una elegancia minimalista pero sofocante. Bajo el kimono, asomaba un juban grisáceo, una prenda interna que añadía una sutil capa de profundidad a su atuendo. A pesar de la sobriedad de su vestimenta, cada pliegue de la tela parecía encerrar un aire de antigüedad y peligro. Finalmente, la criatura salió por completo de las sombras. La luz reveló su rostro. Y entonces, Morkley lo vio. Una cicatriz, gruesa y tosca, cruzaba su frente de lado a lado. Pero lo perturbador no era solo la cicatriz en sí, sino la forma en que estaba cosida. Como si la piel hubiera sido forzada a unirse con una costura tosca, grotesca. Algo en esa marca lo hacía sentir aún peor. Solo mirarla le producía una sensación de vértigo y repulsión. Pero, por alguna razón, no podía apartar la vista. La criatura se detuvo a escasos centímetros de él, con una quietud felina. Tan silenciosa como un puma acechando a su presa. Kono kimina enerugo kanjita shunkan, sorega juryoku de wana ito chokan shita yo. Totemo tokuida ne. Shibuya otsutsunda eneru toa kotonaruga, anten jutsusiki no imikizu iyasu kotoga de kiru. Cuando sentí esa energía tan rara, supe instantáneamente que no se trataba de energía maldita. Es bastante peculiar. Es diferente a la energía de antes que rodeó Shibuya, pero al igual que los rituales inversos, es capaz de curar heridas. Comentó la criatura con un tono incomprensible, casi indiferente. Parecía curioso. No, más que eso. Parecía complacido. Como si estuviera viendo un nuevo juguete. Los ojos de Morkley se congelaron mirando al frente, así que no pudo apreciar la expresión que le dirigía la criatura. Sin embargo, a juzgar por su tono, parecía relajado. Sus palabras eran incomprensibles, algo lógico para el semental. Estando frente a una civilización alienígena, sería absurdo pensar que milagrosamente hablaran el mismo idioma. Eneruga kimi no karada omegute iruga, fusiji makoto nitsune niene ni shch shite irule. La energía que recorre tu cuerpo, curiosamente, se está enfocando constantemente en tu cerebro, murmuró la criatura. Luego, con un movimiento pausado, se agachó en cuclillas, quedando cara a cara con Morkley. El semental, ahora con el rostro del ser invadiendo por completo su campo de visión, pudo observarlo con lujo de detalle. Sus pequeños ojos, apenas dos como en los carteles que había visto antes, y unos iris tan diminutos en comparación con los suyos que solo intensificaban su aura amenazante. ¿Nace ese Naruka o Akarukai? ¿Sabes por qué ocurre? Pero, al contrario de sus ojos fríos, su sonrisa transmitía serenidad e intriga. Morkley solo fue capaz de tartamudear, incontrolablemente, completamente perdido en su miedo. La criatura bajó sutilmente la mirada hacia los muslos del semental y comenzó a tararear para sí mismo. Ya entiendo, no entendías nada de lo que estaba diciendo, ¿cierto? Dijo entre pequeñas risas. Kiki, intentó responder Morkley, pero su propia lengua se trababa. El ser lo calló con un gesto tranquilo, alzando una mano con suavidad. Fue mi error, me disculpo. Lo que quería preguntar es, ¿por qué tu cerebro está sufriendo un desgaste constante? Si antes Morkley estaba paralizado, ahora se encontraba al borde de la locura. ¿Este ser acababa de hablar su idioma? ¿Era eso posible? ¿O acaso finalmente estaba perdiendo la cabeza? El ser alzó una ceja al no recibir respuesta. Hola. Si me entiendes, ¿verdad? Estoy seguro de que ahora estamos hablando el mismo idioma, dijo, rascándose la cabeza con indiferencia. Los ojos de Morkley se abrieron más y su respiración se cortó. El extraño volvió a tararear, pero esta vez con impaciencia. Lentamente extendió su mano, acercándola al semental, que tembló con cada centímetro de proximidad. La mano llegó hasta su mentón, y el ser apretó su mandíbula, sacándole un chillido. No fue un agarre lo suficientemente fuerte como para lastimarlo, pero tampoco tan débil como para no hacerle sentir su fuerza. El estrés era tal que Morkley no pudo evitar que unas pequeñas lágrimas empezaran a caer de sus ojos.
No creo que tu cerebro esté tan estropeado si fuiste capaz de correr por tu vida. Será mejor que hables ahora, o yo te haré hablar, dijo, cambiando su actitud serena por una mucho más seria. El cambio en su tono fue suficiente para que Morkley intentara gesticular algunas palabras, aunque sus labios aún temblaban. ¿Cómo sabes hablar mi lengua? Apenas logró preguntar, intentando sonar lo más claro posible. La criatura soltó el agarre del semental y suspiró con tranquilidad. Si puedes entenderme, menos mal. Casi pensé que se me había olvidado, dijo con una risa ligera, alzando las manos con un gesto despreocupado. Me encantaría responder tu pregunta, pero, lastimosamente, yo pregunté primero. ¿Acaso a tu civilización se le olvidó un acto de cortesía tan simple? Su sonrisa siniestra se acentuó mientras entrecerraba los ojos, disfrutando del evidente desconcierto de Morkley. El semental se dio cuenta de su error y respondió rápidamente, intentando corregir su falta con desesperación. No quería ser descortés. Su voz comenzó a temblar. Es que esto es demasiado para mí, yo solo tenía la misión de traer algo de tu mundo al mío, pero, sus palabras se entrecortaron. Su mente estaba nublada, la presión en su cabeza regresó con fuerza, como si algo estuviera exprimiendo su cerebro. Un nuevo hilo de sangre resbaló por su hocico, obligándolo a sostenerse la cabeza con una pezuña mientras se la frotaba con dolor. El ser observó su sufrimiento en silencio, llevándose una mano al mentón con aire analítico. Bueno, si analizo tu deficiente explicación, dijo con calma, casi disfrutando del momento, puedo asumir que tú eres el responsable, o al menos uno de los responsables, de lo que ocurrió en Shibuya. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una sonrisa ladina. Basándome en los constantes daños en tu cerebro, parece que estuviste expuesto a un entorno que tu mente no era capaz de soportar. No tienes ningún poder aparte de esa regeneración, así que debiste utilizar algún tipo de objeto externo para lograrlo. La criatura soltó una carcajada, esta vez con más fuerza, como si estuviera divirtiéndose con su propio análisis. Ya veo, desde que empezaron a teorizar sobre la posibilidad de universos alternos y dimensiones superiores, lo he estudiado con gran interés, comentó, levantando la mirada al techo como si recordara algo con nostalgia. Pero nunca imaginé que tu mundo lo lograría primero. Volvió a suspirar, esta vez con satisfacción. Realidades alternas, teorías que, incluso dentro de cientos de años, seguirían siendo imposibles para la mayoría. Y, sin embargo, aquí estás tú. Sus ojos se entrecerraron con malicia. Dime, ¿qué más puedes contarme? El semental gimió de dolor, mientras bajaba sus pezuñas lentamente, la poción nuevamente sanando su cerebro. No sé lo que está ocurriendo en tu mundo, yo solo quiero irme de aquí, era una verdad a medias. Claramente quería huir de ese sitio maldito lo antes posible, pero primero tenía que llegar al cristal. Aún así, no sabía qué pasaría si le revelaba esa información al ser que tenía delante. Estás mintiendo, respondió la criatura con simpleza. Morkley se sobresaltó. Sus músculos se tensaron de inmediato, como si hubiera sido descubierto robando. El ser desvió su mirada a las alforjas que llevaba el semental y, sin importarle en lo más mínimo su reacción, metió la mano dentro. Morkley soltó un grito ahogado y se encogió, aterrorizado ante su invasión. Pero la criatura lo ignoró por completo y sacó varios frascos con líquido brillante en su interior. Lo dejaré pasar, ahora mismo, esto me interesa mucho más. Agitó los frascos con una expresión curiosa. Así que esto es lo que te da poder, ¿no es así? Morkley asintió lentamente, sintiendo su garganta seca. Los ojos de la criatura recorrieron con detenimiento cada frasco, apreciándolos con una fascinación casi infantil. Vaya, es una serie de combinaciones de elementos distintos que emanan energía enfocada a un propósito específico, murmuró con admiración. Lo más cercano que tenemos en la Tierra son esos viales de energía maldita almacenados por el hechicero de las marionetas. Su expresión pasó de la serenidad a la sorpresa en un instante. Sus ojos se abrieron de golpe y, sin previo aviso, alzó la vista como si pudiera ver a través del techo. Esa energía no es de su cuna, pero se acerca a él, murmuró para sí mismo. El pobre ya tiene mucho trabajo entre manos con ese Shikigami. Dejó escapar una risa burlona y, con movimientos pausados, se levantó del suelo. Luego, sin prisa, se giró y comenzó a alejarse por el pasillo. Antes de desaparecer, desvió la mirada hacia Morkley con sutileza. Me encantaría seguir hablando, pero el trabajo espera. Sacó de entre sus ropas un extraño cubo plateado con ojos azules.
La energía que emanaba era abrumadora. Lo sostuvo con ambas manos, observándolo con una emoción calculada. Además, aún tengo que encontrar un buen lugar para resguardar a mi querido amigo. Morkley lo miró con los ojos desorbitados. ¿No me vas a matar?, preguntó, sintiendo que incluso pronunciar esas palabras podría sellar su destino. La criatura soltó una carcajada ligera. ¿Por qué clase de monstruo me tomas? Yo no mato por placer ni por diversión mundana. Solo piénsalo, ¿qué ganaría al hacerlo? De hecho, creo que debería agradecerte. Me ahorraste la molestia de sacarme de encima a los altos mandos. Alzó las manos con indiferencia y dejó escapar una risa burlona. Además, diría que ya estás en peligro de muerte, ¿no? Mi intervención es innecesaria. Puedes quedarte aquí y esperar tu fin o huir a donde sea que pretendías ir, me da igual. Sin decir más, reanudó su paso, acelerando ligeramente hasta que su figura comenzó a desvanecerse en las sombras del pasillo. Pero, justo antes de desaparecer por completo, levantó un dedo, como alguien que desea enfatizar un punto importante. Pero que quede claro, si te interpones en mi camino, no dudaré en matarte. Su voz resonó en el aire, helando la sangre de Morkley. Los pasillos quedaron en completo silencio, salvo por el sonido entrecortado de su respiración. Su pecho subía y bajaba con violencia, sus músculos tensos como si aún sintiera la presencia del ser acechándolo. ¿Qué le sucede a esta dimensión desquiciada? ¿Acaso está llena solo de monstruos? Si te interpones en mi camino, no dudaré en matarte. Las palabras seguían resonando en su mente, aferrándose a su conciencia como garras invisibles. Apretó los dientes con desesperación. Igual, si no hago nada, moriré, murmuró para sí mismo, aún no puedo escapar. Con esfuerzo, se incorporó del suelo, aún con el miedo impregnado en sus músculos. El grito le atravesó el alma. Era un sonido inconfundible. Esa voz fastidiosa, molesta y siempre llena de una energía exasperante. Pero esta vez, el tono era distinto. Dolor. Puro y desgarrador dolor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Jamás en su vida había escuchado a esa yegua gritar de esa forma. La estaban atacando, eso era seguro. O quizá era peor. ¿La están torturando? El pensamiento le revolvió el estómago. Ella está de camino hacia el cristal, mierda, será mejor que me dé prisa. Para su suerte, la criatura se había dirigido en la dirección opuesta a su objetivo. Sin dudarlo más, echó a galopar con todo lo que tenía. No podía dejarse llevar por la adrenalina. Aún podía escuchar gruñidos en la lejanía. Si tenía suerte, no tardaría en encontrar una forma de salir de esos túneles. Básicamente, esto es a lo que nos enfrentamos. Morkley suspiró con cansancio, terminando de explicarle a Lendari lo sucedido hace unos minutos. Para resumir, el cristal solo transportó esta ciudad al bosque Belfré, pero mientras más energía siniestra se esparza por la zona, amplificará la señal hasta alcanzar los demás cristales del mundo. Si llega a activarse en todo el planeta, hizo una pausa, con el ceño fruncido. No quiero ni imaginar lo que pueda pasar. Lendari lo miró con seriedad. Así que Lubazi no estaba tan equivocado, murmuró, desviando la mirada mientras analizaba la información. Entonces, ¿hay más demonios como él en este lugar? Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Morkley asintió. Ahora, volviendo al tema, por lo que dijiste, tú también te topaste con una de estas criaturas. La cebra miró a su alrededor hasta posar la vista en la figura inconsciente al lado de Lendari. ¿Dónde están los demás? ¿Y por qué esta criatura estaba inconsciente a tu lado? Lendari apretó los dientes antes de responder. Es una larga historia, en resumidas cuentas, Lubazi y yo peleamos contra uno de los seres de esta dimensión. Moxie está en algún lugar, buscándote. Se detuvo por un momento, su mirada decayendo al continuar. Esta batalla, fue más de lo que pude manejar. Desvió la mirada al suelo, evitando ver a la cebra. Cuando estuve a punto de morir, ese demonio de 4 ojos detuvo lo que sea que este imbécil invocó para matarme, dijo Lendari, pateando con resentimiento el costado del hechicero inconsciente. Me dijo que debía cuidar de esta cosa mientras él se ocupaba de su invocación. Soltó una risa desanimada. Oh bueno, eso fue lo que entendí, no hablaban mi idioma. Lendari frunció el ceño, pensativa. Ahora que lo pienso, dijiste que ese otro demonio sí podía hablarlo, al igual que este idiota. Entrecerró los ojos, observando con desdén al hechicero inconsciente.
¿Cómo es posible? Tengo un par de hipótesis, pero nada con fundamento. Igual no tenemos tiempo para investigarlo. Tienes razón. Averiguar por qué estos imbéciles pueden hablar mi lengua me tiene sin cuidado. Lendari escupió al suelo con odio, soltando maldiciones en voz baja. Morkley meditó sobre sus palabras. ¿Demonio de 4 ojos? Él también había visto uno, ¿sería el mismo? Si lo era, eso explicaría el estado físico de la yegua. Volvió a mirarla con atención. Tenía rasguños por todo el cuerpo, algunos lo suficientemente profundos como para haberle arrancado mechones de pelaje, dejando la piel herida al descubierto. Su pecho y frente estaban cubiertos de cortes, pero el peor de todo se hallaba en su vientre. Una herida fatal que, en circunstancias normales, la habría condenado. Sin embargo, allí estaba, de pie. Claro, había necesitado un golpe para despertarla, pero eso era insignificante en comparación con las verdaderas consecuencias que debería estar sufriendo. La respuesta le llegó cuando notó que, al igual que él, el cuerpo de Lendari brillaba y sus heridas se regeneraban, pero a diferencia de él, su proceso de curación era extremadamente lento. Usaste tus pociones, vaya, G. Eso sí que es una sorpresa. ¿En verdad te tenían acorralada, ¿Y qué pasó con eso de que no necesitabas usarlas nunca más? Dijo Morkley en tono burlón. Cierra la boca, Morkley. No lo hice porque quise, era una promesa que debía cumplir. Podré ser muchas cosas, pero soy una cebra de palabra, respondió Lendari, empujándolo levemente. Una promesa a Tempest, me imagino, dijo Morkley con confianza. ¿Qué? ¿Cómo? Lendari se sobresaltó por un segundo antes de recordar que tenía delante a un cerebrito egocéntrico, poniendo los ojos en blanco. Es fácil de deducir. No hay nadie más por quien harías una promesa así. Me di una idea cuando llegaste con nosotros después de quedarte atrás con Tempest. Tenías esa expresión berrinchuda e infantil de siempre cuando te obligan a hacer algo que no quieres. Lendari chasqueó la lengua con fastidio y desvió la mirada mientras se rascaba la nuca. Podríamos dejar el tema. ¿Deberíamos hacer algo ya? ¿Qué tienes en mente? Desvió la conversación rápidamente, molesta por esos recuerdos del pasado. Morkley sonrió con triunfo, solo para sudar frío cuando, una vez más, la sangre salió de su nariz, y se curó al segundo siguiente. Mi plan es bastante simple. Yo encontraré el cristal del Rey Sombra y lo desactivaré, dijo mientras se limpiaba la nariz con el dorso de la pezuña. Lendari soltó un resoplido. Bien, ¿y qué estamos esperando? Movamo, no terminó la frase. Morkley le impidió avanzar, colocando una pezuña firme sobre su pecho. Tú, por otro lado, vas a llevarte a esta criatura a nuestro reino. No debemos desaprovechar la oportunidad de conseguir un espécimen semejante. Lendari sintió cómo el aire se le atascaba en la garganta. Sus orejas se pegaron contra su cabeza y su cuerpo comenzó a temblar, un acto reflejo imposible de contener. Oh, creo que no es necesario. Lubasilla se llevó uno. Aunque perdió su cristal de teletransporte, le di suficiente tiempo para que escapara, respondió, desviando la mirada hacia el humo que se alzaba tras los edificios, prueba innegable de la batalla que se gestaba en la distancia. Simplemente dejemos esta cosa aquí y vámonos. Morkley frunció el ceño. Lendari, no podemos dejarlo. Que Lubasi no tenga su cristal es una razón mayor para que lo hagas. En su camino puede pasar cualquier cosa que impida su misión. Al menos tú serás el plan B, no debe quedar mucho para que lleguen los ponis. Lendari se mordió el labio, su piel perlándose de sudor. Bueno, ¿y por qué no te acompaño? Digo, un debilucho como tú necesitaría ayuda seguramente, soltó una risa nerviosa, intentando sonar casual, pero su tono tembloroso la delató. Morkley entrecerró los ojos. No, Lendari. Mientras más tiempo nos quedemos, más riesgo corremos de ser atrapados. Yo aún tengo mi cristal de teletransportación, pero tú perdiste el tuyo, dijo señalando sus costados desnudos, donde las alforjas deberían estar. La yegua desvió la mirada de nuevo, con una expresión de preocupación. Ve bueno, ¿qué tal si? Lendari, estamos perdiendo el tiempo, la cortó Morkley, su voz más dura. Solo hazlo. Aún tienes la fuerza suficiente para llevártelo rápidamente. La respiración de Lendari se aceleró, su pecho subía y bajaba con violencia. Yo, no puedo. Morkley abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo que no puedes? Ese demonio de 4 ojos detuvo lo que sea que este imbécil invocó para matarme. Me dijo que debía cuidar de esta cosa mientras él se ocupaba de su invocación. El recuerdo de sus palabras le golpeó de lleno. ¿Tienes miedo?
Morkley la miró con incredulidad. Lendari se quedó callada. ¿En serio? Tú. De todas las criaturas de este mundo. Vamos, Lendari, tú no eres así. La yegua, que aún no dejaba de temblar, respondió casi en un susurro. Tú no lo viviste como yo, a ti ni siquiera te tocaron. A mí, me destrozaron, Morkley. Ese demonio aplastó mi cabeza como si fuera una nuez, la imagen de aquella criatura, de esos ojos brillando en la penumbra, destilando un odio primitivo y brutal, volvió a golpear su mente. Sintió náuseas. Tuvo que cerrar los ojos y apretar los dientes con fuerza para evitar colapsar otra vez. Me quería muerta, Morkley. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Ni siquiera sé por qué sigo viva ahora, pero siento que si me llevo a este mono, él vendrá por mí, dijo en un hilo de voz, la mirada clavada en el suelo. Se quedó en silencio unos segundos, y cuando habló de nuevo, su tono era apagado, derrotado. No me aterra la muerte, Morkley. Si no fuera por Tempest, yo estaría dispuesta a morir por mis ideales, pero la sola presencia de ese demonio rompió todas mis convicciones. Morkley apretó los dientes. No la había visto así nunca. Lendari era una guerrera, una luchadora con más determinación que la mayoría de los soldados que conocía. Y ahora la tenía frente a él, con la voz rota y el cuerpo sacudido por el miedo. Su expresión se endureció. Observó a Lendari por un momento. Parecía una hoja azotada por el viento, apenas capaz de mantenerse en pie. ¡Au! Maldita sea, Morkley. Dos golpes resonaron en el aire. Morkley la había abofeteado con fuerza, provocando un gruñido furioso de la yegua, que, sin dudarlo, le devolvió el golpe con suficiente potencia para mandarlo al suelo. Por un segundo, Lendari quedó pasmada al verlo ahí, sin moverse. Su corazón se sobresaltó y, con la culpa reflejada en su rostro, se apresuró a ayudarlo a levantarse. Lo siento, pero ya te lo estabas ganando, dijo en un intento torpe de justificar su reacción. Morkley soltó una risa entre dientes mientras sacudía el polvo de su cuerpo. ¿Ya te sientes mejor? ¿Qué? Colapsaste otra vez. Pero cuando te ataqué, te defendiste sin pensarlo. ¿Lo entiendes? Lendari parpadeó, aún confundida. Miró su propia pezuña, la misma con la que había golpeado a Morkley, y la balanceó de un lado a otro, como si tratara de encontrarle algún significado. Bueno, sí, supongo que me siento mejor, admitió con curiosidad. Pero eso es distinto. Tú no eres ese demonio. Aún así, eso demuestra que todavía puedes luchar. Morkley sostuvo su mirada con seriedad. Yo también lo sentí cuando esa criatura me acorraló allá abajo. La energía que emanan intensifica nuestro miedo, pero sé que eres capaz de controlarlo. A lo lejos, un estruendo interrumpió la conversación. Algo, o alguien, se había estrellado contra el suelo con la fuerza de un explosivo. Las dos cebras se tensaron. Lendari, tienes que decidir ahora. Gritó Morkley, sujetándola por los hombros con firmeza, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Lo intento, de verdad lo intento. Respondió ella con desesperación, sacudiendo la cabeza, su respiración volviéndose errática. No tienes que intentarlo, solo hazlo. Supéralo. Morkley reforzó su agarre, inquebrantable. Si alguien puede decírtelo, soy yo. Te he observado prácticamente desde que éramos niños, y has avanzado mucho más que cualquier otro. Desde lo más bajo, Lendari, y aún así, aquí estás. Esto solo será otro paso más. Maldita sea, Lendari gruñó entre dientes, apretando su cabeza con fuerza, como si así pudiera anclar su determinación. Morkley la observó en silencio por un momento antes de hablar, su voz firme, cortante. Tienes razón en algo, no lo viví como tú. No sentí ese terror como tú. Pero lo que sí sé, es que ahora tienes dos opciones. Su tono se endureció, clavándole cada palabra como un golpe directo a su orgullo. Puedes quedarte aquí, temblando como una potrilla, esperando a que el miedo te consuma hasta dejarte inútil. O puedes dar un paso más. Lendari tragó saliva. Su cuerpo todavía se negaba a moverse, atrapado en el recuerdo del horror. Solo un paso más, susurró. Morkley asintió. Solo uno. Y luego otro. Y otro más. Hasta que te des cuenta de que ya no estás huyendo de ese miedo, sino que lo estás dejando atrás. Lendari apretó los dientes, repitiendo sus palabras en su mente. Solo un paso más. Solo un paso más. Tomó aire profundamente y lo soltó en una exhalación larga y controlada. Otra vez. Y otra. Su pulso se estabilizó. Sus músculos dejaron de temblar.
Finalmente, levantó la vista, sus ojos volviendo a encenderse con la misma fiereza de siempre. Lo haré. Morkley sonrió con satisfacción al verla recuperar su fuerza. Bien. Tú misma lo sabes. ¿No le tienes miedo a...? No tengo miedo a la muerte, lo interrumpió Lendari con una leve sonrisa, una chispa de agradecimiento cruzando fugazmente su mirada. Lendari se giró y, con un movimiento brusco, agarró la chaqueta del hechicero con los dientes. Con un fuerte tirón, lo acomodó sobre su espalda. Bien, Morkley, me voy entonces. ¿Estás seguro de que estarás bien? Le lanzó una mirada de reojo. Sí. Aún me quedan pociones de regeneración. El semental desvió la vista hacia la dirección en la que sentía su vínculo con el cristal. Todavía está un poco lejos, pero si tomo más pociones, tendré unos 20 minutos más. Además, tengo algunos cristales explosivos para lidiar con las criaturas que me encuentre en el camino. Lendari bufó con incredulidad. Ambos sabemos que solo yo podía aguantar más de una de mis pociones el mismo día. Morkley mantuvo la vista fija en el fondo de las calles, impidiendo que Lendari viera su expresión. Lo sé, respondió tras unos segundos de silencio, su tono sutil, casi resignado. Ya veo. Lendari entendió de inmediato lo que quería decir. Sus orejas se inclinaron levemente hacia atrás antes de girarse por completo para enfrentarlo. Bueno, si esta es la última vez que nos vemos, solo quiero que sepas que estoy agradecida contigo. Fuiste de los pocos que creyeron en mí, y aunque no te considere un amigo, y a pesar de que tu talento venga de una cutie mark, eres de los pocos a los que respeto de verdad. Aunque hayas pisado mierda de murciélago. Terminó con una sonrisa burlona, intentando aligerar el ambiente. Morkley soltó una pequeña risa. Son las palabras más bellas que he escuchado de ti, yegua ignorante. Lendari sonrió con confianza renovada. Considérate afortunado. No alabo a muchos con frecuencia. Claro, Morkley rodó los ojos con diversión antes de volver a mirar hacia su objetivo, su expresión tornándose seria. Puede que haya sido el causante de esta desgracia, pero, por lo menos, me aseguraré de ser quien la detenga. Sin más, comenzó a avanzar lentamente hacia adelante. Y es guano de murciélago, yegua estúpida, añadió de repente, corrigiéndola por última vez. Lendari soltó una carcajada fuerte y despreocupada. Es lo mismo. Lubasi la acompañó con una risa más suave por unos segundos, pero luego respiró hondo. Diría que fue un placer conocerte, pero en verdad no lo fue. Así que simplemente diré que fue interesante. Adiós, Lendari. Morkley comenzó a galopar con fuerza, alejándose y luego doblar en una esquina, hacia un destino incierto. Lendari lo observó en silencio, su mirada seria, pensativa. Buena suerte, murmuró, sin saber si él la había escuchado. Lendari caminó en dirección contraria, hacia el bosque Everfrede. Ese monstruo con cola en la cabeza tendrá ocupado a ese demonio por un buen rato. Si me doy prisa, podré escapar. Incluso, con suerte, los guardias de Canterlot podrán cubrirme involuntariamente, dijo, comenzando a galopar con ánimo. No pasaron ni 30 segundos antes de que sus orejas se agudizaran. Al captar un sonido que descendía rápidamente desde arriba. Instintivamente, giró la cabeza y vio como un cuerpo se lanzaba en picada con la mano extendida, directo hacia el hechicero. Lendari saltó hacia un lado, apartándose varios metros del nuevo problema que tenía enfrente. ¿Eh? Frunció el ceño con incredulidad al mirar a su adversario. ¿Un peluche? Frente a ella, un oso de peluche verde, de casi 1 metro de altura, se alzaba con sus costuras visibles y ojos de botón, una sonrisa perpetua en su rostro y unas manos muy similares a las de los minotauros. Era regordete, pero ese movimiento que realizó con anterioridad, demostraba su agilidad. La criatura volvió a correr hacia ella, pero Lendari lo esquivó fácilmente. ¿Esto es en serio? ¿Qué más me va a lanzar este maldito mundo? Murmuró con fastidio, haciendo una mueca. En ese momento, una voz sonó con firmeza. Oi, Omare. Ugokuna. Sonó Jutsushi Oima Suguanase. Hey tú, no te muevas. Deja al hechicero ahora mismo. Lendari miró al cielo con cansancio y resignación. ¿Por qué me persigue la desgracia? Suspiró pesadamente antes de girarse 90 grados, situando al peluche a su izquierda y al dueño de la voz a su derecha. Resopló con fastidio al ver quién estaba allí. Por supuesto que sería otro maldito mono, el recién llegado vestía un traje negro de hechicero, compuesto por un abrigo largo de tela gruesa, con botones dorados y un cuello alto que cubría parte de su mandíbula.
Las mangas eran amplias pero se ajustaban en los puños, permitiéndole moverse con comodidad. Su ropa parecía diseñada tanto para el combate como para la resistencia, con un corte holgado pero práctico. Además, llevaba pantalones oscuros y botas resistentes, listas para la batalla. Era ligeramente más alto que el hechicero que cargaba en su espalda y tenía más vello en el rostro, especialmente alrededor de la boca y el mentón. La criatura avanzó con paso firme hasta quedar a 10 metros de ella. Para su suerte, su presencia no era nada en comparación con lo que ya había enfrentado. Megumi Okyo Shite, Teikou Sezunikou Dou Shiro. Libera a Megumi y entrégate sin resistencia. El hechicero adoptó una postura de combate. Sus puños emanaban una energía azul y siniestra, un aura que alentar y ya no le impresionaba. Lendar y encorvó su cuerpo. Aún me queda fuerza para luchar, las pociones regeneraron mis heridas, pero mi cuerpo sigue rígido, pensó. Su mirada se desvió al peluche a su lado y, para empeorar la situación, vio más de esas criaturas emergiendo de los callejones y trepando por ventanas rotas. Chasqueó la lengua con irritación. Quizás pueda encargarme de algunos, pero con tantos alrededor no podré hacer nada, además, debo guardar fuerzas para galopar fuera de los límites del bosque. Retrocedió un paso, ajustando su postura para lanzarse a la carrera. Entonces, una idea cruzó por su mente. Flexionó las patas, preparándose. ¿Tú también quieres jugar conmigo, mono? Lo siento, pero tengo un poco de prisa ahora. Lendari endureció la mirada lista para lo que se venía.